Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Morales y nuevamente quiero compartir con ustedes, hermanos, esta serie que iniciamos hace 8 días de una Navidad con Cristo y algunos principios que vemos en la palabra de Dios en cuanto a la Navidad y cómo podemos celebrarla nosotros. La Navidad, hermanos, como mencionaba en el video anterior, si usted no lo vio, se lo recomiendo. Vimos tres cosas: que es un tiempo de meditar, que es un tiempo de gozo y que es un tiempo de buenas nuevas. Y hoy vamos a ver otros principios que nos ayudan a cómo celebrar la Navidad, cómo comprender el propósito de la Navidad. Dijimos que la palabra Navidad viene del latín, de una palabra en latín que es nativitate, que se divide en dos: nati, nacimiento; vitate, vida, nacimiento de vida, porque eso es lo que Cristo vino a darnos, un nuevo nacimiento, una nueva vida a través de Él. Es cierto que el Señor Jesucristo no nació en diciembre. La Biblia no nos dice el mes ni el día en que el Señor Jesucristo nació. Muchos por eso consideran que la Navidad en diciembre es una celebración pagana. Yo no creo eso. Yo no creo que la Navidad sea una celebración pagana. Han querido de alguna manera espiritualizar ciertos aspectos de la Navidad y satanizarlos, y no encuentro nada de eso en la Biblia. Yo sí encuentro en la Biblia que el Señor Jesucristo vino a este mundo a nacer. No sabemos cuándo. La Biblia no nos dice ni el mes ni el día, así como no nos dice cuándo vino a este mundo, ¿verdad? A esta tierra. No nos dice cuándo vendrá otra vez por su iglesia. Y eso es interesante también. Esos dos aspectos, que no nos dice el día ni el mes en que Él nació, ni el día ni el mes en que Él regresará a esta tierra por su iglesia. Lo que es una realidad es que Él nació y que un día Él regresará a esta tierra por su iglesia. Nosotros como cristianos, la Navidad va más allá de lo que en el mundo en el que vivimos, el ambiente, el entorno. En cuanto a esta fecha, es muy bonito los colores de la Navidad, las flores, las plantas de la Navidad, las nochebuenas, los árboles, y no hay nada de malo en eso. Nosotros entendemos que el propósito de la Navidad es Jesucristo, que el propósito es recordar que Él vino a esta tierra, porque también muchos menosprecian y dicen: no es importante el nacimiento de Cristo, lo importante es que Él murió, fue sepultado y resucitado. Sí, eso es importante, eso es el Evangelio, pero no hubiera sido posible si no hubiera nacido, porque la palabra de Dios nos marca mucho la importancia del nacimiento. En Gálatas nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En Isaías se nos profetizó que, he aquí, Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 9:6 se nos dice los nombres del Señor Jesucristo, ahí descritos en Isaías capítulo 9 versículo 6. Se nos dice en Mateo capítulo 1, se nos relata cómo el ángel anuncia a María, ¿verdad? En Lucas capítulo 2, que ella iba a concebir del Espíritu Santo. Entonces la Biblia le da una importancia al nacimiento del Señor Jesucristo que nosotros también tenemos que darle, porque la Biblia nos da detalles también y nos dice en Filipenses que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces en la Biblia vemos muchos pasajes claramente que nos marcan la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la Navidad no gira alrededor de las cosas materiales, alrededor de los regalos, del dinero, alrededor de las fiestas, ¿verdad? De las celebraciones. No, la Navidad debe girar, como lo dijimos en el video pasado, alrededor de Cristo.
la persona más importante que recordamos, que celebramos, es que Él vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, a dar su vida en rescate por muchos. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Y vamos a ver otros principios que nos ayudan a saber cómo debemos celebrar la Navidad. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 1, en el versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En los tiempos bíblicos se acostumbraba que cuando un joven y una señorita se iban a casar, este joven iba junto con su padre a la casa de esta señorita a hablar con el padre de ella y pedirla en casamiento, y pagaban una dote que el padre establecía para dar a su hija en casamiento. Después de ellos pagar esa dote, había un tiempo de desposorio. Se le conocía a un lapso de separación por unos meses, que también no se fijaba ahí cuántos meses era, si era 1, si era 3, 6, 9, 12, no se fijaba. Solamente había un tiempo de desposorio, donde servía para probar la pureza de ambos, para probar la pureza física, la pureza moral, tanto del joven como de la señorita, donde no se iban a ver por ese tiempo de desposorio, y donde él se iba a ocupar de trabajar, de construir una casa, de tener lo necesario para después él ir por la señorita y traerla a vivir con él a lo que él había preparado. Y entonces el joven tenía la responsabilidad de construir una vivienda y tener lo necesario. Y ella tenía la responsabilidad de durante ese tiempo de hacer cortinas, lo que ella iba a utilizar en la, vamos a decirlo así, en la decoración de su casa. Entonces para eso servía el desposorio. Probaba primeramente la pureza física, la pureza moral de ambos. Era un tiempo de preparación en el caso del varón para construir una casa y tener lo necesario. En el caso de la señorita para hacer las cosas que ella iba a llevar y iba a ocupar en ese nuevo hogar. Entonces aquí nos dice que María, estando desposada de José, en ese tiempo donde se estaba probando la pureza de ambos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es importante tener en cuenta estos detalles para saber las circunstancias bajo las cuales se está dando el nacimiento del Señor Jesucristo. Que ella saliera embarazada durante el tiempo del desposorio, sin que José estuviera con ella, a los ojos de la gente que les conocía, ¿verdad?, a los ojos del pueblo, pues ella había fornicado, ella había faltado a esa pureza física, moral, porque sale embarazada sin estar casada y también sin estar José con ella. Entonces no solamente muestra en apariencias, que no sabemos que no fue así, pero en apariencias la gente pensaba que había fornicado y que había sido desleal, infiel a José. La realidad es que no fue así, porque María dice que concibió del Espíritu Santo, un nacimiento único que no se ha vuelto a repetir ni se repetirá jamás en la historia de la humanidad. Pero vemos entonces que bajo estas circunstancias se torna difícil, porque la ley mandaba que si eran sorprendidos así, ambos, si los dos habían fornicado o si uno de los dos nada más con alguien más, la ley mandaba que debían ser apedreados y debían morir. Entonces es muy difícil la circunstancia en la cual se está dando este acontecimiento del nacimiento del Señor Jesucristo.
Pero déjeme decirle algo, y esto es lo interesante, que aunque humanamente se vuelve difícil, se vuelve tormentoso, se vuelve complicado la situación en la cual el Señor Jesucristo va a nacer, y la situación se vuelve complicada para María porque lo que va a tener que enfrentar, y se vuelve complicada para José por las críticas, por el riesgo que eso representa de alguna manera. No obstante, para Dios todo esto está bajo su control. No ha pasado desapercibido. Dios mismo ha permitido que se dé bajo estas circunstancias, porque Dios mismo sabe que María está en un tiempo de desposorio con José, y sabe lo que eso significa, y sabe la pena que hay por faltar a ese tiempo de desposorio, pues Él mismo estableció esas leyes. Sin embargo, Dios ha considerado que es el mejor tiempo, y Dios ha considerado que es bajo las mejores circunstancias, aunque humanamente parezca todo lo contrario. ¿Y qué tomamos? ¿Qué principio tomamos aquí de esto? Que de igual manera, hoy en día las circunstancias posiblemente no son las mejores que el mundo está atravesando. Quizá no es la mejor economía, quizá no es el mejor tiempo en cuestiones de salud, en cuestiones de prosperidad, en cuestiones laborales, en cuestiones familiares, por todas las consecuencias, el dolor, la tristeza, la angustia, la necesidad, la enfermedad que ha traído esta pandemia al mundo. Pero no obstante, eso no es impedimento para que podamos recordar que un día Cristo vino a nacer a esta tierra, para que demos gracias a Dios porque el Señor Jesucristo vino a nacer, para que demos gracias a Dios porque el Señor Jesucristo vino a dar su vida en rescate por muchos, porque vino a darnos salvación, porque vino a darnos vida eterna. No importa las circunstancias que estemos atravesando, las circunstancias no deben robar el propósito de la celebración de la Navidad, no deben robar nuestro gozo, nuestra gratitud a Dios, el compartir las buenas nuevas, el compartir la salvación con otros, no deben obstaculizar. Ahora, yo no estoy diciendo, como ahora y mucho tiempo así el mundo lo hace, que se reúne para celebrar la Navidad y celebrarse a ellos mismos. Tomar, bailar, comer, disfrutar, sin realmente entender el propósito de esta fecha, sin realmente entender a quién celebramos. Yo no estoy diciendo que hagamos reuniones masivas y júntese con toda la familia. No, yo estoy diciendo que las circunstancias no deben robarnos el propósito, no el ambiente, no la celebración con comida y todo eso. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de recordar que Cristo vino a nacer, de compartir por qué vino a nacer a este mundo, cuál fue el propósito. Ahora, vemos aquí que las circunstancias no fueron obstáculo para que Cristo naciera, y no deben ser obstáculo para que celebremos que Cristo nació. Entonces, esto es el primer principio que encontramos en este estudio el día de hoy, que las circunstancias no deben ser un obstáculo para recordar y celebrar que Cristo vino a nacer a esta tierra. Las circunstancias para María y para José eran difíciles, eran complicadas, ya lo expliqué por qué. Ahora vemos otro principio y dice en el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire algo, hermanos, vemos en José un hombre justo, como la Biblia lo llama y lo describe, un hombre justo. Y José dice aquí que no quería infamar a María y quiso dejarla secretamente. José sabía que María no había pecado. El hecho de que José no quiera denunciar lo que María ha hecho no quiere decir que él está tapando el pecado de María,
porque no hay pecado. No hay pecado en la concepción de María. Es una obra del Espíritu Santo. José, un varón justo, conoce a María, su carácter, su justicia también de María, su santidad, su caminar, su temor de Dios. Y José de alguna manera sabe que María no le ha fallado, no le ha faltado, porque dice el versículo 20 que y pensando él en esto, o sea, José no cree que María ha fornicado, no cree que María ha pecado, y él está pensando en una manera sabia, en una manera correcta, en no denunciarla, en no pensar mal de ella, en no actuar precipitadamente. Y dice entonces que viene la respuesta de parte de Dios por medio de un ángel que le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué nos enseña, hermanos? Que en torno a cómo debemos celebrar la Navidad en estos tiempos. Bueno, tenemos que pensar y actuar en torno a esta celebración y en torno a los tiempos que estamos viviendo, actuar y pensar y actuar de una manera justa, como José. Es decir, hermano, no ver las circunstancias, hermanos, que estamos atravesando, ni la celebración en torno a nuestra carnalidad, en torno a nuestros deseos, en torno a nuestros anhelos, en torno a las circunstancias, en torno a lo que este mundo dice que debe ser Navidad y enseña cómo se debe celebrar Navidad, sino en torno a la justicia de Dios, a la justicia de su palabra, de sus mandamientos, a la justicia del propósito de esta celebración. El mundo enseña que la Navidad es Santa Claus, es regalos, es estrenar, es tener dinero, es comprar, es gastar, es bailar, es tomar, es fumar, es divertirse como uno quiere. Y el mundo cree que eso es justo en cuanto a esta celebración. Y sucede lo mismo en Semana Santa. La gente hace de todo, piensa en todo, va a muchos lugares, pero no entiende cuál es el propósito de Semana Santa, como muchas veces no entienden cuál es el propósito de la Navidad. Si usted piensa que Navidad es una oportunidad para divertirnos, para estrenar, que es una oportunidad para gastar, que es una oportunidad para tomar, para embriagarse, y no, entonces no estamos entendiendo a quién estamos celebrando, ni por qué estamos celebrando, y no es celebrar de una manera justa. Sería injusto que siendo el cumpleaños de usted, alguien tomara protagonismo en su fiesta. Sería injusto que siendo el cumpleaños de usted, la atención se centrara sobre otra persona. Sería injusto porque usted diría todo lo que se gastó en la comida, en los preparativos, todo lo que se invirtió, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, y que alguien más tomara protagonismo en la fiesta de usted, posiblemente le causaría enojo, posiblemente le causaría tristeza, frustración. Sería injusto que alguien hiciera eso en una celebración de un cumpleaños suyo. Es injusto que la Navidad recordamos al que vino a esta tierra a nacer para morir por nosotros, al que se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza, dice su palabra, fuésemos enriquecidos. Sería injusto que diéramos la espalda y que centráramos la atención hacia nuestros deseos, hacia nuestra carne, hacia nuestra propia persona, para desviarla de la persona que celebramos, que es Jesucristo. José, hermanos, en torno al nacimiento del Señor Jesucristo, él piensa y actúa de una manera justa. Hoy más que nunca debemos pensar y actuar de una manera justa. No sería justo que matáramos, por así decirlo, apagáramos esta celebración por no tener trabajo, por no tener dinero, y pensar: es que en otros años sí tenía dinero, es que en otros años sí me iba bien, es que en otros años a estas alturas ya había comprado esto o aquello, ya tenía. Sería injusto. Y no sería justo que
que de alguna manera, un tiempo que debe ser de gozo, de paz, de bendición en nuestra vida y en nuestros hogares, lo contamináramos porque estamos pensando en lo material, estamos pensando en lo terrenal. El mundo nos bombardea con comerciales, nos bombardea con imágenes en torno a esta celebración, Santa Claus, y Santa Claus ha tomado el protagonismo en la Navidad, pero eso es injusto, porque Santa Claus no existe y no hizo nada para darnos algo a nosotros, no hizo nada para la salvación de nuestra alma, no hace nada para bendecirnos, no hace nada para guardarnos, no hace nada para proveernos, para protegernos, no hace nada. El que hace todo es Jesucristo, el que hace todo es Dios, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Sería injusto que pensáramos en la Navidad de manera equivocada, de manera material, en Santa Claus. No es así. Y otro principio, el tercer principio de esta enseñanza, de este día, dice el versículo 21, al final dice: porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Porque lo que en ella es engendrado, dice, del Espíritu Santo es. Es una obra espiritual, es una obra sobrenatural, es una obra del Espíritu Santo, dice la Biblia. El Señor Jesucristo no nació de un hombre, nació del Espíritu Santo, concebido por María, una mujer, ¿verdad? Pero una obra, claramente nos deja ver la Biblia, del Espíritu Santo. Nos dice también ahí en Mateo capítulo 1, que es lo que estamos leyendo, que José, pensando en cómo podría haber sucedido esta situación si él no había estado con María, y de alguna manera pensando, pues María es temerosa de Dios, María no es una mujer que se deleite en el pecado. Ahora, ¿era una mujer pecadora? La Biblia nos deja ver eso. María era una mujer pecadora como cualquier otro ser humano, que tenemos una naturaleza pecaminosa y pecamos. Pero no era alguien que se deleitaba en el pecado, no era alguien que tenía complacencia en la carne, en la inmoralidad. Y José, pensando en esto, el Espíritu Santo le da la respuesta y le dice: no temas, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esto nos habla de que era una obra espiritual, era una obra del Espíritu Santo. La Navidad debe ser un tiempo espiritual, debe ser un tiempo donde damos lugar al Espíritu Santo de Dios. Debe ser un tiempo no en la carne, no un tiempo de deleite terrenal, sino un tiempo espiritual, un tiempo donde recordamos sus promesas, donde recordamos su propósito, donde recordamos que así como Él vino a nacer, a morir, ser sepultado y resucitado, Él un día viene otra vez por su iglesia. ¿Cuántas navidades muchas familias terminan distanciadas, peleadas, enojadas? ¿Cuánta gente no termina en los hospitales o no termina en los panteones? ¿Por qué? Porque la Navidad se tornó una celebración carnal, terrenal, y muchas veces, si me permite decirlo, hasta diabólica, que en lugar de traer bendición, paz, gozo a las familias, trae lágrimas, tristezas, desgracias. ¿Por qué? Porque no fue una celebración espiritual, no fue una celebración donde se dio lugar al Espíritu Santo de Dios. No está mal convivir en familia, no está mal cenar, cada familia sabrá lo que hace en este tiempo bajo las circunstancias que estamos viviendo y todo eso, pero yo creo y veo en la Biblia que debe ser un tiempo espiritual, debe ser un tiempo donde damos lugar al Espíritu Santo de Dios, donde damos lugar a que la paz y el gozo, recuerde usted, todos queremos tenerla, pero la paz y el gozo es fruto del Espíritu Santo. No es fruto de las circunstancias, no es fruto que nosotros generamos o producimos, es fruto del Espíritu Santo. Y este tiempo es un tiempo de gozo y de paz si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, si dejamos que esta celebración sea
espiritual. Y otro principio aquí, y último, iba a dar 3, pero comparto este cuarto, es que el ángel le dijo a José: no temas. Hoy en día hay mucho temor. Temor, cómo vamos a terminar el año. Temor, cómo vamos a empezar el siguiente año. Temor en cuanto a la salud. Temor en cuanto a la economía. Temor en cuanto a que esto no llegue o no alcance a nuestros seres queridos. Tenemos temor por todo lo que hemos escuchado y lo que hemos visto. El día de ayer escuchaba una plática de unas mujeres mientras estaba haciendo los depósitos a los misioneros, y decía una de ellas que al principio decía no creía en estas cosas, en esta pandemia, hasta que empezó a llegar a nuestra familia y hasta que murieron seres cercanos, seres queridos. Dijo: y hoy hay miedo salir a la calle, hay miedo salir a trabajar, hay miedo hacer lo que antes hacíamos. Y decía: y ahora mi perspectiva cambió. Y ya todo le da miedo a uno, dice, salir a la calle, trabajar, salir a comprar, que alguien venga a tu casa, todo da miedo. Y me puse a pensar, yo creo que no es la única en el mundo que se siente así. La mayoría tenemos miedo, sentimos miedo. Pero el ángel le dijo a José: no temas. Lo que va a acontecer es obra del Espíritu Santo. Lo que va a acontecer, Dios lo está guiando, Dios lo está permitiendo, Dios está con ustedes, Dios tiene un propósito. Y aún esta Navidad será una Navidad diferente, una celebración distinta a las que posiblemente muchos estamos acostumbrados. Las restricciones que hay en cuanto a los horarios para congregarnos, la cantidad de personas, el no poder tener las celebraciones como quizá comúnmente las acostumbrábamos cada año en la iglesia o en la familia. Pero tomemos esto que el ángel le dijo a José: no temas. Recuerde, Dios está con nosotros. Dios tiene un propósito. Dios por algo ha permitido esta situación bajo estas circunstancias. Que el Señor nos ayude a poder entender su propósito y a poder vivir para ese propósito. Que el Señor nos dé gracia, nos dé paz, nos dé gozo en nuestros hogares, y que la Navidad sea un tiempo de bendición a cada familia. Que la Navidad fortalezca nuestros corazones al recordar por qué Cristo vino a nacer, al recordar que su nacimiento trajo bendiciones, y lo vamos a ver en otro video, y recordar que pese a las circunstancias Dios sigue siendo Dios, y el propósito de la Navidad no son las luces, no el árbol, no son las esferas, no son las nochebuenas, que todo eso es bonito y no tiene nada de malo. No son los regalos, no es el dinero. El propósito de la Navidad es Jesucristo. Y Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Que Dios le bendiga.